Gracias, Sebastián. Buenos días con todos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en esta segunda sesión de regulación y competencia en la nube. Ya se encuentra con nosotros el profesor Fernando Díez, igual el profesor Pablo Carrasco. Y primeramente quisiera agradecerle a todos por su interés. Ya tuvimos una gran acogida por todas nuestras redes institucionales y igualmente por esta sesión de Zoom. La dinámica de la presente sesión va a ser la siguiente. Vamos a exponer soy Pablo Carrasco, Fernando Díez, mi persona, y posteriormente tendremos un periodo de 15 a 20 minutos, dependiendo el volumen de preguntas, para poder absolverlas. Listo, sin más que añadir, comencemos justamente. Esta sesión como tal va a ser ya la evaluación de conductas anticompetitivas en la nube. Ruego simplemente que me confirmen si se puede ver la presentación. Se Listo, puede ver muchas la gracias. presentación. Perfecto. Bueno, el disclaimer usual aplica igualmente en esta sesión. Todos los comentarios, etcétera, que se realicen son eminentemente académicos y no constituyen un pronunciamiento oficial. Listo, mi presentación tendrá básicamente tres secciones. La primera, abordaré todo el tema de inteligencia artificial y cómo se aplica en nuestra vida diaria. Luego, justamente abordaremos un tema de cómo se aplica la inteligencia artificial y sobre todo la nube en un caso real que es de las gasolineras minoristas alemanas y las respectivas conclusiones. Como ya lo mencionamos el día de ayer, y vale recargar nuevamente, la inteligencia está en todo lado. Podemos ver que hasta pequeñas empresas, abarrotes o de la esquina que contratan ChatGPT, dijeron ya llegamos a la era digital, ya estamos en la era de la inteligencia artificial al contratar un nuevo plan. Entonces, no debe sorprendernos que tanto el mercado como todas las empresas se encuentran en esa constante innovación y esta ola tecnológica de inteligencia artificial. Está básicamente en todos. Con el surgimiento de DeepSeek podemos ver incluso que ya esta nueva carrera armamentística tecnológica que se está enfrentando a nivel global ya entra con un rol preponderante China. Ahora bien, ¿qué se entiende por inteligencia artificial? Creo que una de las mejores definiciones la realiza John McCarthy, que es uno de los padres de la inteligencia artificial de la Universidad de Dartmouth, y nos dice que es la ciencia y la ingeniería para hacer máquinas inteligentes. Pero si queremos una definición un poco más completa o técnica, creo que la mejor se encuentra en el título 15 del Código de los Estados Unidos. ¿Y qué nos dice esta normativa en Estados Unidos? Nos dice que la inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas que puede para un conjunto determinado de objetivos definidos por humanos hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Entonces, ¿qué es básicamente esta inteligencia artificial? Nos va a decir que es esta rama de la ciencia de la computación que permite a la máquina, al software, etcétera, realizar tareas que se perciben como inteligentes. Ahora, una aclaración muy importante es que no queremos replicar esta inteligencia humana, ¿no? Sino que se percibe como que un ser inteligente que puede realizar estas actividades como tal. En los últimos años, y creo sobre todo exacerbado desde el punto de la pandemia, ha habido una migración muy importante de negocios tradicionales, ¿no? Estas tiendas físicas que llaman brick and mortar, a negocios online, este e-commerce. Entonces, esto, como hemos visto, no hace nada más que aumentar. Ya todo el mundo es mucho más cómodo, eficiente, etcétera, hasta a veces de un menor precio. Si es que te vas por Temu, Shein, etcétera, el realizar compras online. Ahora bien, esta tecnología, por supuesto, puede tener aplicaciones muy beneficiosas como muy nocivas. Una de las más beneficiosas creo que es estas últimas investigaciones, en el cual que a través de imágenes dermatoscópicas evalúan la imagen de la piel de una persona y la IA, con una certeza muy parecida a un especialista, ¿ya? Un dermatólogo, puede determinar si existe o no un riesgo de cáncer. Entonces, imaginémonos todas las aplicaciones que puede existir sobre eso, es enorme, ¿no? Nos podemos ver, está saliendo tecnología que nos despertamos de la mañana, nos vemos frente al espejo y nos dice nuestro estado de salud. O sea, esa revolución la podremos ver en los próximos años. Algo que parecía de ciencia ficción, ya es la realidad.
Por supuesto, los efectos negativos también son bastante grandes. Aquí podemos ver justamente un choque por un vehículo Tesla que en autopiloto se causó y básicamente ahí no tuvo ningún control el conductor, el humano, frente a este siniestro. Ahora bien, la inteligencia artificial ha crecido a niveles enormes, ¿no? En toda su evolución como tal. Podemos ver en este último artículo realizado por un conjunto de expertos y de ingenieros de Google DeepMind que los modelos de lenguaje largo, que son estos LLMs, ¿ya? Estos LLMs, vale aclarar, son justamente la tecnología del modelo de lenguaje que se utiliza en ChatGPT, en Llama de Meta, en Gemini de Google, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología que al día de hoy ya tenemos a nuestro acceso como tal. ¿Y cuál es lo importante de este estudio? ¿Qué es lo que sucedió? Es que nos señala que la inteligencia artificial genera datos y puede corregir su propio código. Entonces entramos en un círculo virtuoso en el que la inteligencia artificial ve sus propios errores de programación, los corrige y sigue mejorando constantemente, etc. Entonces ya llegamos a un punto en que la inteligencia artificial tiene una mayor solidez para poder realizar cualquier actividad en lo que se refiere a estos modelos. Listo. Una vez que ya tenemos claro todos estos aspectos de inteligencia artificial, analicemos ahora este mercado, es el mercado minorista de gasolina en Alemania, que es un caso real justamente de uso de inteligencia artificial y cloud computing. Ahora bien, este estudio es realizado por Stephanie Assad y un conjunto de investigadores y que querían preguntarse básicamente qué pasa cuando algoritmos de fijación de precios, estos algoritmos nosotros los podemos encontrar cuando compramos un ticket de avión, cuando queremos hacer una compra online en Amazon, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambia la dinámica competitiva en el mercado? Y este mercado en específico, el mercado minorista de retailers de gasolina alemán. Entonces, la cuestión fundamental del estudio, quería responder justamente, es, ¿estos algoritmos de fijación de precios van a favorecer a la competencia o van a perjudicar a la competencia? Van a tener efectos nocivos, ¿no? Facilitando inadvertidamente la colusión entre competidores. Para aquellos que no estén familiarizados un poco con el término colusión, sin perjuicio de que este es un término muchísimo más grande y podríamos dedicarnos varias sesiones a hablar solo sobre esto, podríamos resumir lo que es el acuerdo entre dos o más personas, empresas o lo que denominamos agentes económicos para restringir el mercado, ¿no? Entonces, como les sé decir a mis alumnos, se podría entender de la siguiente forma: ¿por qué pelear si podemos ponernos de acuerdo? Si podemos estar de acuerdo y afectar al mercado y nosotros favorecernos económicamente de eso, ¿por qué no hacerlo? Listo. ¿Por qué se eligió específicamente este mercado? Y es que los investigadores observaron que a partir del año 2017 hubo una adopción masiva de algoritmos de precios en estas gasolineras. Entonces se hizo más usual y hubo mayor difusión de esta tecnología en este mercado. Esto tiene unas importantes implicaciones. La primera es que hay una mayor cantidad de datos que podemos recabar, ¿no? La segunda es que existen datos de alta frecuencia. ¿A qué se refieren? Los datos cambian a veces en microsegundos, ¿no? Entonces, con esta cantidad de datos existen mayores posibilidades de generar resultados y evaluar qué es lo que está pasando. Y tercero, vamos a ver que va a haber un choque justamente en el mercado. Podemos ver un antes y un después. ¿Qué pasaba antes de la adopción de esta tecnología y qué pasa después de la adopción de esta tecnología como tal? Este conjunto de datos, miren, abarcó las estaciones que habían adoptado esta tecnología, como otras que seguían fijando el precio manualmente, ponían en las cartillas que nosotros cuando entramos a las estaciones de gasolina, podemos ver qué precio está para el diésel, el extra, etcétera, etcétera. No, ahí después, entiendo, el profesor Díaz Estela nos va a complementar cómo se llama en Europa, porque no conozco si lo dicen diésel, etcétera. Pero bueno, lo que nos está diciendo aquí es básicamente cuál era el precio de todo esto. Ahora, algo muy importante del estudio, que es lo que nos señala, es que este tipo de tecnología, y sobre todo cuando queremos coludir en el mercado, haciendo uso de algoritmos, necesitamos potenciarlo con los servicios de la nube.
¿Por qué? Como lo vimos el día de ayer, miren, nos da una conexión rápida y fiable de Internet. Podemos escalar como tal la necesidad de procesamiento. Es decir, si necesito 1 tera el día de hoy y el próximo mes o los próximos días 2 teras, puedo contratar más capacidad, contrato un nuevo plan, un nuevo servicio y lo puedo cubrir. Y eso va a ser muy importante porque a veces en el mercado fluctúan justamente el servicio, la capacidad de las personas en las que se van a las estaciones, etcétera, etcétera. Y también algo muy importante, nos da una conexión fiable y rápida de Internet para que todas puedan alinearse rápidamente a lo que estamos haciendo. Entonces, en el estudio justamente nos señalan que las gasolineras necesitan conexiones rápidas a Internet para acceder a la información de precios necesaria de manera oportuna. Entonces, esa retroalimentación de precios solo se lo podría haber entendido en el contexto de la nube. Sin la nube iba a ser difícil, por ejemplo, realizar este acuerdo con el usuario. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasó con la adopción de esta tecnología? Pues los investigadores justamente señalan que al adoptar los algoritmos de precios, aumentó entre un 20 y un 30% el margen de beneficio de las estaciones sobre el costo de la gasolina. Es decir, ganaron más dinero al adoptar esta tecnología. La otra, dice que provocó un aumento de 0,5 céntimos de euro por litro. No nos parecerá mucho, pero si imaginemos en cada, cada vez que se va a tanquear gasolina y son millones de vehículos, el perjuicio total, miren, es de 500 millones de euros por año. Incluso le señalaban que podía ser más, que a veces podía faltar la data para ver. Entonces, no es un daño menor que se realiza al mercado. Imaginemos si esto sucede en varios países, mucho más grande la afectación que puede darse al mercado solo con aumentar unos pocos céntimos de euros o centavos en nuestra región. Y estas estaciones que adoptaron los algoritmos, miren, y tenían competidores en su mismo código postal. ¿Qué significa esto? Que eran competidores cercanos, estaban cerca de ellos, estaciones, aumentaban hasta en 0,8 centavos por litro, ¿no? O céntimos por litro. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando? Están coordinando mucho mejor y el perjuicio a la final se traslada al consumidor que tiene que pagar más cada vez que va a tanquear. Todo por la adopción de esta tecnología y también cómo se potencia específicamente en la nube como tal. Ahora bien, otro estudio que también realizan ellos y es muy complementario con otros estudios, especialmente el de Calvano y otros investigadores, que lastimosamente por cuestiones de tiempo no podremos abordar todos los estudios porque es bastante extenso, pero podemos ver lo siguiente. Miren cómo aquí nos da, este cuadro nos está relatando justamente cuál es el precio y cómo es esta fase en la que se da el comportamiento de los algoritmos. Lo que dice firma 1, que está en rojo, ¿no? Y el interlineado en azul con el triángulo, que sería la firma 2 o compañía 2, son algoritmos. Esto es un escenario sintético de laboratorio. ¿Ya? No han sido previamente programados para comportarse de una forma y queremos ver qué es lo que pasa cuando los algoritmos se les da ciertas instrucciones. Entonces vemos el precio competitivo, es este punto interlineado amarillo que está muy por debajo del 1,80 prácticamente que llegan los algoritmos. Estamos llegando a un precio de colusión, un precio altísimo. Entonces los algoritmos llegan a ese precio. Y los programadores le ponen a la firma 1, que está en rojo, que actúe de una forma y se llama la fase de shock. Le bajan el precio, dice, reduce tu precio para ver cómo el otro algoritmo, este interlineado en azul, ¿no? Reacciona. Queremos ver cómo reacciona el otro algoritmo. Entonces, miren, coge y baja el precio. Inmediatamente, sin ninguna programación, el otro algoritmo es lo que hace es reaccionar al comportamiento de la firma 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Básicamente es una guerra de precios. El algoritmo 1 baja, el algoritmo 2 observa eso, entiende, y baja también. Entonces estamos en una guerra de precios. Pero lo más interesante es lo que pasa después. Dice, de acuerdo, estamos en una guerra de precios. No estoy cumpliendo mi propósito principal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Los dos algoritmos, sin programación, empiezan a aumentar paulatinamente los precios y otra vez llegan al nivel de colusión. ¿Ya? Este escenario incluso se ha probado con más algoritmos en otras circunstancias, con modelos de LLMs, etcétera, etcétera, y el resultado, pese a que es sintético de laboratorio, sigue siendo el mismo. Los algoritmos
llegan a coludir sin ninguna instrucción. Entonces, esto, como entenderemos, es una locura porque abre nuevos horizontes, nuevas puertas a lo que podría llegar a ser la colusión en el mercado como tal. Listo, como conclusiones de todo lo que acabamos de ver. A ver, existen algoritmos potenciados por inteligencia artificial que si son lo suficientemente robustos y complejos, como son los algoritmos de machine learning o de deep learning, estos al día de hoy, ¿ya?, pueden ser utilizados como un mecanismo eficaz para coludir, para afectar justamente al mercado. Este escenario, hace 6, 7 años que empezaba como a investigar sobre este tema, era ciencia ficción. No se tenía tan claro qué es lo que iba a pasar. Al día de hoy ya tenemos cada vez más estudios que nos confirman que con algoritmos se podría llegar a coludir, a afectar al mercado. En el caso del mercado de retailers de gasolineras alemanas, podemos ver que la nube permite ese ajuste rápido y sincronizado de precios como tal, y permite sobre todo precios más altos, afectando sobre todo al mercado, a los consumidores. Estos algoritmos potenciados por IA requieren en gran medida, y en la gran mayoría de casos, un buen servicio de la nube. Entonces, miren cómo se complementan los dos aspectos para poder llegar a afectar la dinámica del mercado. Pues la nube juega un rol esencial en el procesamiento y la capacidad de almacenamiento de esta data, que es una big data, para poder evaluar justamente al mercado. Estos modelos recientes de LLMs, que son estos modelos de ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, y que ya se encuentran disponibles al público, incluso para programar, tienen ya el potencial para autocorregir su código y generan este círculo virtuoso de mejora continua para potenciar sus capacidades incluso, ¿no? A veces sin intervención humana. Ahora, existe una serie de riesgos y problemas derivados de esta tecnología, como podremos imaginar, pero sin embargo necesitamos muchos más estudios, estudios más profundos, etcétera. Entonces, como les sé decir a mis alumnos, va a ser bastante interesante lo que vamos a ver en los próximos 10 años en lo que se refiere al desarrollo de esta tecnología. Esto no hace nada más que empezar y va a ser muy interesante ver cómo van a coludir y cómo también van a ser las herramientas de detección y sanción por parte de las agencias de competencia. Muchísimas gracias por su atención. Por supuesto, quedo más que atento a la fase de preguntas que ustedes tengan y voy a dar ya paso al profesor Fernando Díez. Muchas gracias, profesor Patricio. Buenos días a todos allá. Perdonar el comienzo, que siempre las cuestiones técnicas escapan a nuestro control. Entonces voy a compartir, si les parece bien, la presentación. Que bueno, como verán, tomo prestada del profesor Pablo Carrasco, porque lo hizo muy bien ayer, la que él puso, ¿no? Que si se acuerdan, pues era políticas y estrategias que pues mi idea, si consigo pasar, a ver un segundo. Ahora, mi idea es hasta qué punto estas políticas y estrategias pueden llegar a ser un abuso de posición dominante. Doy por sentado que más o menos se acuerdan, ¿no?, lo que vimos ayer en clase, en la sesión de ayer, perdón, y que el mercado cloud es un mercado muy concentrado en el cual hay muy poca interoperabilidad, o sea, muy poca posibilidad de que un operador, un usuario cambie de operador a otro, que haya una migración de un proveedor service de cloud a otro proveedor service de cloud. Pero, como decía ayer el profesor Carrasco, pues es que encima de que el mercado en sí mismo favorece la concentración y favorece la poca movilidad, la poca sustituibilidad, pues hay políticas, hay estrategias, hay conductas que adoptan las propias compañías que pueden ser abusivas. Él al final lo dice en el párrafo E, ¿no?, licencias abusivas. Yo también voy a centrarme en eso, pero también quiero hablar de alguna otra, ¿no? Y también dejando por sentado que solamente abusa de su dominio quien lo tiene. Quiero decir que solamente una conducta será abusiva cuando la empresa que le lleva a cabo esa conducta está en posición dominante. Con la dificultad, se acuerda que vimos ayer, de que a veces es muy difícil establecer un dominio de una empresa cuando es muy difícil definir el mercado. De hecho, me imagino que toda la gente que nos escucha ahora mismo es usuaria de Amazon.
Amazon ahora mismo está como, en fin, ¿no? Es como Dios Padre, ¿no? Es omnipotente, es omnipresente, está en todos sitios. Sin embargo, Amazon es muy difícil definirle su mercado relevante, porque está en tantos sitios que es muy difícil acotar esa definición de mercado relevante. Pues bien, en mi opinión, ¿qué hacen, qué pueden hacer estas compañías? Todo, cualquier conducta que la doctrina, la jurisprudencia ha estudiado de abuso de dominio es aplicable a los hyperscalers. Venta vinculada. Si se acuerdan, ahora mismo Microsoft tiene un expediente abierto en Bruselas porque el Teams, como Zoom, pues igual Teams, está unido al suite de Windows, del Office 365. Entonces, claro, uno ya tiene pues, Word, Access, ¿no? Excel. Entonces ya Windows le ofrece también Teams como un paquete, como un bundle que es indisociable, lo cual evidentemente pues, pone en desventaja pues, a Zoom o a otras plataformas de videoconferencia. Hablamos ayer también de cláusulas de nación más favorecida, que es cláusulas de paridad. Las compañías cloud te dicen cualquier mejora de precio que te ata otro proveedor, yo te lo igualo. Entonces, como que obligan a las empresas a comunicar otras ofertas de otros proveedores para ellos igualar la oferta. Por supuesto, lo dijo ayer también el profesor Carrasco, restricción del acceso al software. Es decir, no quiero solamente hablar mal de Microsoft, no tengo nada en contra de Microsoft, evidentemente, pero es que, como luego diré, es la compañía que ahora mismo ha levantado, ha despertado más expedientes. Dijo ayer el profesor Carrasco, ¿no? Usted tiene su antivirus, el que sea, y le dice Microsoft, no, es que si usted quiere mi nube, Azure, hace falta que contrate mi antivirus, lo cual evidentemente pues expulsa, ¿no?, del mercado a otros antivirus. Lo que también ahora mismo y después de Google se llama como autofavorecimiento, self-favoring. Te dice Microsoft, yo te ofrezco mi nube, Azure, pero si tú contratas también mi antivirus. O te ofrezco, y esto es lo último, ¿no?, las licencias de software, que si tú quieres, tienes Office 365 para correo, Outlook, para la suite de aplicaciones, Word, Access. ¿Se acuerdan, no?, que dijimos ayer que estas compañías, estas plataformas ya operan como auténticos ecosistemas. Son multiproducto, multiservicio y operan en mercados que son distintos, pero tienen conexión. En teoría económica y de competencia se llaman mercados adyacentes, mercados conexos. Entonces, es muy fácil que una compañía dominante en un mercado, Microsoft claramente domina el mercado de las suites telemáticas, pues traslade, ¿no?, apalanque su dominio a otro mercado por vía de cláusula contractual o por vía de imposición técnica. Muchos de ustedes, los más antiguos, se acordarán del expediente Microsoft. La primera gran decisión, y luego fue confirmada por el Tribunal de Justicia, creo que fue la primera gran sentencia en Europa contra una compañía Big Tech americana. Bueno, sencillamente Microsoft, si tenías Windows, te obligaba a tener el Windows Media Player y te impedía instalarte lo que conocemos como QuickTime, Realtime, Real Player, ¿no? Había eso, una vinculación ilegal. Pues decía que ahora mismo, y esto consta en expedientes ya abiertos, si usted tiene su licencia de Office en Microsoft y quiere esa licencia de Office instalarla en una nube distinta de Microsoft, o peor, si tiene usted su licencia ya en su empresa, ¿no?, on-premises, la tiene en sus ordenadores, y quiere llevarla a la nube, Microsoft le obliga a pagar por ella hasta un 200% de precio más. De hecho, bueno, hay un estudio del profesor Jenny, que ha sido una autoridad de competencia en Europa, que dice, más o menos, estima que en Europa los ciudadanos están pagando 1 billón de euros al año por licencias de software abusivas, por licencias de software que te hace un sobreprecio si te cambias de nube o simplemente que te exige, para estar en su nube, pagar el sobreprecio. Insisto que esto ha motivado pues, una denuncia por artículo 102 contra Microsoft a nivel Comisión Europea en noviembre del año pasado, hace 2 años, y en España también una denuncia por artículo 2 contra Microsoft por artículo 2, que es el que prohíbe el abuso de posición dominante. Entonces, en definitiva, pienso que por cómo es el mercado, por cómo operan las empresas y por la posibilidad que hay tan infinita de combinar diferentes prácticas abusivas, ahora mismo
La nube va a ser, en mi opinión, el gran terreno abonado para prácticas anticompetitivas. Antes Patricio explicando la colusión algorítmica, yo ahora cuento el abuso y luego el profesor Carrasco hablará de los mergers, ¿no? las concentraciones, ¿no? Pero en fin, yo que soy, si me permiten la expresión, muy fan de la guerra de las galaxias, de Star Wars, la saga Star Wars, digo que en competencia la guerra está en la nube, porque va a ser el próximo campo de batalla. Frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Una ley específica? Por favor, no. En Europa no más reglamentos digitales. ¿Usamos el artículo 102, el abuso de dominio, o usamos la DMA y la Data Act? Sobre esto no tengo todavía opinión formada. La DMA, y ayer lo dije, ¿no?, que prometía mucho sobre esto, al final se ha quedado un poquito, digamos, diluido. Únicamente en este artículo, en el considerando 48, habla de que la nube es un servicio básico de plataforma y la define, pero como pueden ver, de manera muy por encima. Problema, que para que se aplique la DMA hace falta que tu empresa sea designada gatekeeper. Como ven, para diferentes sectores, redes sociales, video sharing. Los únicos dos sectores sin gatekeeper, miren, han sido los asistentes virtuales y ha sido el servicio cloud. No sé muy bien por qué. Ayer dije que eran Google, Amazon y Microsoft. Google en esto es minoritario. Su cuota no llega al 10%. Entre Microsoft y Amazon combinan un 80% de mercado. Pues no sé por qué, y no lo entiendo de verdad, la Comisión Europea no piensa que sean compañías que tienen cerrado el mercado, que hacen de cuello de botella. Por eso, para concluir, ¿qué se puede hacer? En mi opinión, designar gatekeepers, y esto es una cosa que ustedes vean, como que se va actualizando, ¿no? La designated gatekeepers, que se nombre a Microsoft y a Amazon, sobre todo, gatekeepers para el mercado de la nube. Como diría el profesor Carrasco ahora mismo, evitar la excesiva concentración. Hay gráficos que indican como el mercado está muy concentrado, que lleva así los últimos 15, 20 años y va a seguir así los siguientes 15, 20 años si nadie lo remedia. Por supuesto, asegurar, lo vimos ayer, lo dijo el profesor Patricio, pues la interoperabilidad, el multicloud, que se hagan, por supuesto, informes y estudios, seminarios como este de debate académico y, en mi opinión, y bottom line, la solución a estos problemas es la aplicación del artículo en Europa 102, en España el 2. Si las compañías llevan a cabo prácticas que son abusivas, que provocan un perjuicio a clientes, competidores y al mercado, entonces eso siempre se ha llamado abuso de posición dominante y nada impide que también se llame abuso de posición dominante en el mercado de cloud services. Bueno, pues igual que antes, les agradezco mucho la atención. Quedo, por supuesto, a su entera disposición para cualquier cuestión que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. Bastante interesante y clara la exposición. Sobre todo, creo que uno de los puntos principales es ya no más regulación, al menos en Europa, ya no más regulación porque existe esta hiperregulación que genera una serie de, incluso puede generar hasta distorsiones. Pero bueno, ya lo abordaremos con mayor profundidad en la fase de preguntas. Cedo la palabra a Pablo. Por favor, Pablo, tienes el foro. Perfecto, muchas gracias. Buenos días con todos. Voy a compartir presentación, ¿de acuerdo? Y en este punto señalar lo siguiente. Me corresponde a mí tratar un poco sobre las preocupaciones que pueden existir en el tema de control de concentraciones económicas en el sector cloud, la economía digital y hace referencia al sector cloud específicamente. Esta presentación se ha dividido en dos partes. La primera aborda la problemática general que puede afectar este sistema. Obviamente no busca ser exhaustiva, sino solo mencionar algunas de las situaciones que deben despertar sospecha y preocupación. Y también una segunda parte que quiero enfocar un poco hacia la realidad de las concentraciones ecuatorianas, del control de concentraciones ecuatorianas, y dar ciertas sugerencias en las cuales pues se vayan integrando el control de concentraciones en estos nuevos sistemas de mercado y economía digital. Para dar una muy breve introducción,
el análisis tradicional de concentraciones económicas conlleva pues la aplicación de ciertos conceptos y ideas sustanciales. Primero, el parámetro de concentración lo vamos a definir de una forma muy sucinta como la toma de control que tiene un operador económico respecto de otro. Esa toma de control puede ser a través de fusiones, compra de acciones, compra de bienes, la imposición de administradores, etcétera. No obstante, no toda concentración económica debe pasar por un proceso de autorización, de notificación y posterior autorización de la autoridad de competencia, sino aquellas que tradicionalmente en las legislaciones cumplen ciertos umbrales, ¿no? Cumplen ciertos parámetros, ciertos mínimos. En el caso ecuatoriano, pues, y también entiendo que es en el español, pues, esto es que cuando el producto de la concentración económica sea igual o se supere, pues, el 30% del mercado relevante del producto o servicio. También, cuando se supere los umbrales, segunda posición, los umbrales económicos de negocio global o volumen de negocio, contenidos pues en la normativa interna de cada país. En Ecuador, y me corregirán los que estén al día en esto, sobrepasan los 90 millones de dólares en territorio ecuatoriano y en España está aproximadamente los 240 millones de euros respectivamente. Del análisis que hace la autoridad de competencia sobre los riesgos que puede generar, ¿no?, la concentración económica en el mercado y en el funcionamiento y su estructura, pues tenemos tres posiciones, tres posibilidades: una aprobación, una negación y una aprobación o una subordinación de cumplimiento de condiciones o remedios de competencia para que se dé paso pues a la concentración propuesta. Dentro de un análisis muy general, ¿no? Nuevamente, vamos muy por encima, un análisis tradicional en temas de competencia, en derecho de competencia, en control de concentraciones económicas, estaremos frente a un análisis del estado de situación previo y durante de la competencia en el mercado. Se analizará pues su estructura, los operadores que participan en él, el grado de poder de mercado, de posición de dominio que puede tener cada operador, la posibilidad de mantener, desarrollar la competencia, afectar o perfeccionar la estructura de mercado, la generación o no, o el fortalecimiento de posiciones de dominio o la disminución, por el contrario, del poder de mercado de los competidores. Además, hay otros parámetros como análisis de eficiencias, de desarrollo tecnológico, etcétera, pero estas serían como las reglas generales, ¿no? Podremos concluir de manera muy preliminar que normalmente las autoridades de competencia fijarán su análisis, su control, aquellas concentraciones económicas que por su volumen, por su impacto en el mercado o por su valoración económica generan pues esta señal de alerta, esta señal de preocupación. Su control estaría reservado para grandes concentraciones económicas, como idea sustancial. Sin embargo, bajo este análisis tradicional se pone un poco en riesgo, ¿no? Y se deja un poco al descubierto ciertas concentraciones económicas que pasan por debajo del radar, ¿no? Y esto se dan en los casos, por ejemplo, de los killer acquisitions o adquisiciones depredadoras. Básicamente se dan cuando un gran operador económico, por ejemplo, una Big Tech, al ver que hay un producto en el mercado, una nueva tecnología incipiente, un nuevo competidor, que es muy pequeño para generar una preocupación real en este momento, pero sí que lo puede ser a futuro, pues como mejor alternativa estaría la de eliminarlo, ¿no? Como a través de su adquisición. Cabe señalar que en este caso no se busca necesariamente integrar el producto o el servicio o las características de este producto al, 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 al producto a su vez del adquirente, sino que lo que se busca en esencia es desplazar o destruir la competencia. Y este sería el objeto principal. Busco evitar que haya competencia hacia futuro. Como consecuencia, una vez realizada la adquisición, se va a descontinuar el producto o servicio, se va a generar muchas veces despidos, cierre de operaciones de la planta originaria, de la empresa originaria. Esto genera irremediablemente un impacto negativo en la innovación. Y claro, un incremento sustancial será la falta de integración de estas características al producto del competidor adquirente. Claro, estas concentraciones económicas suelen pasar por debajo del radar porque normalmente no van a reforzar en ese momento primigenio el poder de mercado de la posición dominante del operador económico adquirente. No va a caber un cambio sustancial en el momento de su adquisición, sino que el análisis debe ser hacia futuro. El análisis sería en mercados dinámicos como la economía digital. Justamente ayer veíamos y conversábamos un poco de la competencia de decisión prenteriana,
justamente mercados dinámicos que se basan justamente en el desarrollo, en la inversión, en la tecnología, en nuevas ideas, en el riesgo que se asume, cómo esta se puede ver cortada a través de la compra de grandes peces, de grandes empresas, de los emprendimientos. Esta situación, por ejemplo, debe ser tomada en cuenta, por ejemplo, en este estudio de la OECD, de la OCDE, correspondiente del año 2015-2020, las Big Tech, grandes empresas, realizaron varias concentraciones: Amazon 42, Apple 33, Facebook 21, Google 48, Microsoft 53. No significa que necesariamente estas empresas compraron a todos sus competidores potenciales, sino que muchos de estos casos sí que se integraron, pero en otros casos podría ser que no. Y este sería el análisis de peligro que vamos a encontrar. Como lo vemos y como está señalado justamente en este informe, muchas de estas concentraciones económicas no pasaron por un control de la autoridad de competencia, justamente por no ajustarse a los elementos de análisis tradicionales. Y en aquellos casos que sí pasaron, pues pasaron, en última instancia fueron aprobados de manera directa sin tener un control en su preocupación específica. No hubo condicionamientos, en otras palabras, o importantes por lo menos. ¿Qué dificultades plantea esta nueva concepción, ¿no? Justamente el control de concentraciones depredadoras. La primera, claro, bueno, ahora la autoridad de competencia no solo va a analizar hechos ya claros y grandes, por ejemplo, dos operadoras importantes que se unen y obtienen un poder de mercado más, sino que cómo la autoridad debe determinar que un determinado programa, software, producto, servicio que se encuentra en la nube o que sea de economía digital puede constituir un riesgo no actual, pero sí potencial hacia futuro. Esto conlleva análisis prospectivos, análisis contrafactuales y, claro, si ya de por sí es difícil los análisis de concentraciones económicas tradicionales, esto genera una nueva incertidumbre, nuevos campos. Tendrá que tenerse en cuenta en todo momento el análisis de eficiencias. Efectivamente, ¿qué ocurre si es que se adquiere el software o el competidor para integrar sus productos en el producto principal, en el producto del adquirente? Tendrá que ser analizada y tener contemplada esa posición. Tendrá que, algunos autores, incluso recomendaciones generales, sea que las autoridades de competencia, más allá de los umbrales tradicionales que se han manejado, ponga énfasis y obligue, ¿sí? O establezca como solicitudes directas el control de concentraciones de todas aquellas empresas o operadores económicos que participan en economías dinámicas. Una de ellas, economía digital y pues sector cloud. También habrá que tener mucho cuidado en la imposición de remedios y condicionamientos. Un mal remedio, un mal condicionamiento puede generar efectos contrarios a la eficiencia buscada en el mercado y también perjuicio a los usuarios y consumidores. Y este es un análisis muy preliminar en el tiempo que hemos tenido, porque por esos temas hay que abordar, hay muchos aristas y características que se pueden revisar, pero me gustaría dar un paso a la segunda parte de esta presentación, un poco de los desafíos para la competencia o desafíos para el control de concentraciones en, en Ecuador, concentraciones económicas. Y básicamente vamos a señalar un poco, recapitular, y diremos que Ecuador se ajusta a los estándares internacionales de concepción de umbrales para la determinación o del control de concentraciones. Las empresas están obligadas a notificar una eventual concentración económica justamente cuando pase el umbral y en nuestro país también cuando sea una concentración de naturaleza horizontal o vertical, situación que ha llevado a varias discusiones sobre cuál es el real alcance de estas concentraciones, pero se lo dejamos para otro momento. Más allá de la norma, habría que ver cuál ha sido la política que ha adoptado sistemáticamente la autoridad de competencia. Si bien puede haber resoluciones excepcionales o posiciones independientes, sí se podría afirmar que de manera general la política tradicional de la autoridad de competencia es que toda concentración económica que se ajuste a estos parámetros, incluso en aquellos que no se ajusten perfectamente, debe ser objeto de notificación, ¿no? Deben pasar por un proceso de aprobación. Así tenemos ejemplos. Cuando una empresa funciona, y ha habido casos de la autoridad de competencia que ha resuelto que cuando una empresa funciona en Ecuador y vende sus productos o servicios en Ecuador y esta es adquirida por otra empresa que vende los mismos productos o servicios, pero no lo hace en territorio ecuatoriano, sino que su adquisición a nivel internacional, es una concentración obligada a reportar. Podríamos discutir si se cumplen los parámetros de la ley o si este genera o no un perjuicio o un peligro para la competencia, pero ha sido una posición válida de la superintendencia. Otras posiciones han sido cuando dos empresas a nivel internacional se concentran y aunque no vendan sus productos directamente al territorio ecuatoriano,
pero estos entren a través de una importación propia de una empresa ecuatoriana, pues también están obligadas a reportar, ¿no? Las notificaciones que se han realizado, pues han pasado por el control de la superintendencia. Esta situación, que parece en principio correcta, tiene varias aristas. La primera es, sí, que podríamos decir es, si toda concentración económica debe ser reportada en Ecuador, ¿qué pasa con aquellas que no se reportan? ¿Qué pasa con aquellas que no se notifican? Y pongamos un ejemplo puntual, uno de muchos que pueden existir. En el año 2023-2024, Microsoft cerró un acuerdo para la compra de Activision Blizzard en el mercado de videojuegos. Esta concentración económica tuvo un alcance de 69.000, ¿no? Valía 69.000 millones de dólares en su adquisición. Y fue, recordarán muchos, un proceso bastante discutido por autoridades de competencia europea, de Inglaterra, de Estados Unidos, etc. Es más, conforme a esta noticia, habría pasado por la aprobación de más de 40 autoridades de competencia en su revisión sobre los efectos en sus respectivos mercados relevantes. Cabe señalar que la Fiscalía Nacional Económica de Chile sí que procedió a analizar y autorizar esta concentración económica. Sin embargo, esta concentración económica no fue, por lo menos de lo que se puede revisar de la base de datos de resoluciones de la Superintendencia de Competencia Económica Ecuatoriana, objeto de su aprobación. Por lo menos no ha habido un pronunciamiento de la superintendencia si es que tenía o no tenía que, que notificarse. No cabe ninguna duda que Microsoft vende, ya sea de forma directa o indirecta a través de importaciones, consolas, videojuegos y lo mismo Activision en el país. Pues bajo este régimen, si es que están obligadas a notificar todas las concentraciones, también se debería activar la respuesta por falta de notificación, los procedimientos sancionatorios por falta de notificación. Ojo, no estoy diciendo que se deba sancionar a Microsoft, ¿no? Pues lo que estoy diciendo es que si se va a tener una política en la cual se exija que toda concentración económica debe ser notificada, pues también tendrá que tener la superintendencia las herramientas jurídicas y el poder justamente, capital humano y la voluntad de sancionar aquellas concentraciones que no han sido notificadas. Y aquí tenemos un ejemplo. Si revisamos la base de datos de la Superintendencia de Competencia Económica en los últimos 3, 4 años, hay un promedio de 30 casos por año en los cuales han pasado por revisión, análisis, en algunos casos aprobación con condicionamientos o negativa de la concentración económica. Esto en mercados generales. Sin embargo, activaciones de procesos sancionatorios en los 2 últimos años, solo existe uno. Hay muchos casos que no han sido puestos en conocimiento de la autoridad, pero que la autoridad tampoco ha activado un control posterior sobre la falta de notificación y los efectos nocivos y perjudiciales que estas pueden tener. Esto genera algunas recomendaciones y dentro de estas estableceremos una que considero importante. La autoridad de competencia ecuatoriana debe establecer guías y lineamientos claros respecto de cuál es la real obligación y alcance de la obligación de las notificaciones de concentración económicas en el país. Debe dotar de claridad. Muchos países sí que establecen guías y la propia superintendencia en otras áreas como abuso de poder mercado, acuerdos restrictivos, ha establecido guías que constantemente se van a modernizar y actualizar conforme los criterios de las autoridades correspondientes. No obstante, sí que es importante tener estos parámetros en la autoridad de competencia ecuatoriana, esta claridad. Segundo, habrá que reforzar, y creo que parece un poco evidente, reforzar el control posterior por la falta de notificación obligatoria de concentraciones. ¿Qué efecto más perjudicial puede ser que exista una concentración económica que pueda afectar al mercado, que no haya sido notificada, pero que la autoridad administrativa no tome los controles necesarios para su eventual sanción o prohibición? Finalmente, y ya cerrando un poco esta exposición, la autoridad de competencia, y esto es para Ecuador y para todos los países, tendrán nuevamente que actualizar sus análisis justamente para evidenciar en estos mercados dinámicos su funcionamiento, su dinamismo y poder tener mecanismos que puedan controlar, como hemos visto en minutos previos, lo que son las kilowatt acquisitions o las adquisiciones depredadoras. Hay que actualizar un poco justamente los mecanismos de control y establecer justamente parámetros que sean claros para evitar justamente lo que se busca con la ley de competencia, las normas de competencia. Evitar justamente distorsiones que dañen al mercado, a los competidores y finalmente a los consumidores. Muchas gracias y devuelvo la palabra. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición bastante clara. Y surgen algunas dudas en lo que se refiere a concentraciones económicas que creo que lo vamos a abordar a continuación. A ver, ya nos están llegando preguntas.
Voy a leer, esta va dirigida para el profesor Díaz Estela. Y dice, ¿cómo pueden las autoridades de competencia identificar y sancionar conductas de abuso de posesión dominante en el sector de cloud computing como la vinculación de servicios o restricciones de portabilidad de datos? Muchas gracias. Respecto a la portabilidad de datos, ahora mismo donde está contemplado, y aquí creo que lo hace con mucho mayor acierto, es lo que dijimos ayer, la Data Act, el reglamento comunitario que complementa el RGPD. Ahí hay artículos, que ahora no recuerdo de memoria, pero que establecen obligaciones para operadores cloud, igual que los hay para operadores de telefonía móvil, por ejemplo, o telefonía por mensajería a través de móvil, de IP, que los datos de un usuario, en caso de que quiera cambiar de proveedor, tiene que poder llevárselos puestos sin ningún tipo de limitación técnica, financiera o penalización. Por tanto, respecto a la portabilidad, yo creo que ahora mismo esa obligación se configura ex ante y, como toda obligación, si se incumple, lleva aparejada una sanción, pero ya entramos en materia regulatoria de datos, no de competencia. Y en cambio, las prácticas de vinculación, el tagging, ¿no? el bundling, bueno, yo ahí siempre pienso que es que Microsoft es, como diría, ¿no? Recurrente, porque le pasó la histórica sentencia de vincular Windows con el Media Player. Reincidió después vinculando Windows con los navegadores. Acuérdense del Explorer, que era parte de Windows. Y ahora lo ha hecho con Teams otra vez. Entonces, si por lo que parece ser quiere vincular la nube Azure a su suite de servicios, Microsoft Office, Microsoft 365, Outlook, entonces las herramientas, esa conducta para acreditar que producen un efecto de cierre de mercado, de exclusión de competidores, son las que se han venido utilizando en el acervo de competencia desde hace más de 50 años. O sea, no creo que hubiera ninguna dificultad esa conducta en tipificarla como conducta abusiva contraria al artículo 102. Con las herramientas clásicas. Aquí no hay cambios sustanciales. Y se ha demostrado ya que lo ha hecho hasta en 3 veces anteriormente. Justamente de su exposición, profesor, me surge una duda porque, bueno, en la ley se garantiza ese tema de portabilidad de datos, etcétera, pero al momento de hablar con los técnicos, la gente que ya de la praxis dice, esto es muy difícil, muy costoso, etcétera, lo que un poco hablamos el día de ayer. ¿Cuál es su visión al respecto ya en la praxis de lo que realmente pasa con esa portabilidad de datos? Yo creo, Patricio, sinceramente, y he hablado con ingenieros, que cuando dicen que es muy difícil o muy costoso, con perdón, es mentira. Es que no quiere. Igual que, por ejemplo, siempre argumentan security breach, ¿no? Si yo cambio de operador, la portabilidad no garantiza seguridad de los datos. En mi opinión, mentira. Creo que hay protocolos técnicos y hay mecanismos para asegurar la portabilidad sin riesgos de seguridad. Pero evidentemente los juristas y economistas estamos en manos de los ingenieros. Por eso, como decía el profesor Carrasco, hace falta ahora una visión, una perspectiva más global, que integre en los equipos de trabajo legislativos y de abogados y de empresas a juristas, economistas y técnicos, por supuesto. Seguramente esto va a ser un aspecto que va a tocar revisarlo con mucha más profundidad y que estén también los técnicos para defender todo este tema de las rupturas de seguridad o aspectos tecnológicos. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta igual para Pablo. Patricio, Dice, perdón. A ver, la pregunta para Pablo va, ¿cómo pueden las autoridades de competencia evaluar y mitigar los riesgos anticompetitivos derivados de las concentraciones económicas en el mercado de cloud computing, considerando su impacto en la innovación y el acceso a servicios digitales? Sí, muchas gracias. Justamente, esto es uno de los grandes desafíos que se plantean, ¿no? Y eso lo veo pues, un poco en la presentación. Claro, la autoridad de competencia, al momento que se puede analizar ya no una gran concentración económica, sino la concentración de un grande con un pequeño, pues claro, el poder predecir de que este pequeño a futuro va a ser una competencia potencial importante o va a poder ser un producto disruptivo en el mercado, realiza análisis pues sustanciales, análisis futuros. Y claro, sabremos todos las bolas de cristal que podemos tener las autoridades de competencia para predecir justamente estas situaciones.
Eh, Algunos de los parámetros que ha señalado la doctrina, ¿no? Para poder analizar y tener en cuenta, será un elemento tradicional, que será analizar el nivel de competencia real que puede existir en el mercado. Bueno, si en este mercado realmente es fácil que pueda entrar cualquier empresa o no. Entre más restrictivo parezca, ¿verdad? Parecerá más difícil de que la adquisición de un producto nuevo, innovador, pues sea inocuo. Otro elemento será realizar un análisis contrafactual justamente de la fusión. Eh, ¿Qué pasaría en el mercado, en los escenarios donde no se fusiona, donde no se genera la concentración, donde sí se genera la concentración y analizar sus efectos? Ojo, ese análisis econométrico desde ya, pues, ya va generando dudas y preocupaciones. Habrá que ver, ¿existen realmente competidores reales y potenciales que pueden ingresar a estos mercados? ¿Realmente existe este mercado resulta especialmente atractivo para que entren otras inversiones? ¿O por el contrario, ya es un mercado cautivo que no tiene estas inversiones, estas ideas? Habrá que revisar finalmente si es que hay incentivos y eficiencias en su análisis. Pero desde ya sí que se generan preocupaciones y por lo menos lo que hemos expuesto el día de hoy sí que lleva pues tal vez a pensar un poco en profundizar estas ideas para poder llevar o a buscar alcanzar mercados que sean pues en esencia más transparentes y libres de alguna forma de eventuales posiciones o conductas que sean dañinas en su funcionamiento. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, Pablo. Sí, estas preguntas a veces son interesantes, están complejas, pero abordan varias aristas. A ver, Lucía Cordera justamente nos escribió, entiendo que hace años Apple fue demandada por el condicionamiento de actualizar constantemente su iOS, el iOS, y llegado a un punto esto conlleva que el cliente deba comprar un teléfono más avanzado para acceder a las actualizaciones y funciones. ¿Qué dijeron los tribunales? ¿Se sentó algún precedente? Las grandes compañías tienen comportamientos que atan al usuario. A ver, sin perjuicio de que me complementen y otros expertos, yo conozco un caso, que es un caso 2019-2020, que es de la autoridad francesa, en la cual efectivamente se le sancionó con una multa cercana a 25 millones de euros, y desde más o menos 2017 ya Apple reconoce que ralentiza sus modelos. El caso se versaba básicamente en que el modelo o el estándar, digamos, de iOS 10.2, al momento de actualizarse al 11.2, se volvía más lento. Y obviamente tenemos que considerar que el negocio, el stream revenue de Apple, casi el 60%, si uno revisa el 10K de ellos, o sea, el reporte anual que tienen, el 60-70% del ingreso de la compañía es de iPhones. O sea, es una compañía que te vende celulares y el otro 20% son los accesorios de ese celular. Son los auriculares, son el reloj, etcétera, etcétera. Entonces, es esencial para ellos, si lo vemos como modelo del negocio, es, tengo que vender cada año un nuevo celular. Y ha reconocido incluso la compañía, en este caso, recuerdo, lo hizo ante la autoridad francesa de consumo y de prevención de fraudes, era incluso, en la que decía, reconoce que sí hay se ralentiza el equipo y que no informaron lo suficiente a los consumidores. Por eso a veces uno, recuerdo, yo no soy usuario de iPhone, pero muchos amigos o familiares dicen, de gana actualicé porque ahora está más lento. Entonces también de esa forma sí te obliga. No sé si si Pablo o Fernando conocen algún caso adicional. Hay algunos, yo sé que en 2023 ya iniciaron otro expediente de investigación por justamente este mismo comportamiento. Sí. Sí. Yo la verdad es que... yo, Ah, Patricio, nada que añadir. Lo que tú has explicado ha estado perfecto, nada que añadir. Pablo, perdona. sí, yo solo voy a señalar que también este caso fue objeto de preocupación de la Autoridad de Competencia Alemana. Se analizó en este caso por una posición, un posible abuso de posición dominante con efectos explotativos en los consumidores, justamente a través de este efecto. En Italia fue interesante porque también se sancionó, pero se lo sancionó de una perspectiva de competencia desleal con efectos generales hacia los consumidores, ¿no? Se estableció de que las notificaciones que se hacían a los consumidores no señalaban de que iban a perder funcionalidades o que se iba a ver más lento el consumidor. Entonces estableció de que este era un parámetro de engaño por emisión de información y que además era agresiva porque constantemente te exigía el celular, le recordaba justamente la imposición de esta actualización, lo cual llevaba a efectos perjudiciales para los usuarios.
Aquí fue sancionado de una perspectiva no de un análisis de derecho de competencia de abuso, sino desde competencia legal con unas sanciones específicas a través justamente de la Directiva de Protección del Consumidor de allá del 2005. Eso como complemento. Gracias, Pablo. Sí, yo creo que eso va a pasar en muchas autoridades. En Italia también hicieron un análisis de ciertas condiciones del sistema de Apple y seguramente mientras sigan ganando ese volumen de ventas, etcétera, lo van a tener que seguir realizando. A ver, nos siguen llegando mensajes. Creo que hay uno muy importante de Ricardo que nos dice si este conversatorio tendrá certificado de participación. Quisiera ratificarles que efectivamente hay un certificado que va a emitir la Universidad de Nebrija y nosotros vamos a coordinar a todas las personas que fueron inscritas la emisión de respectivos certificados. No se preocupen en ese aspecto. William Manzano nos indica haber muy agradecido por este evento de mucho interés. ¿Qué opina el uso de la IA en el campo estudiantil, sobre todo universitario, incluso para el campo laboral? Ya que hubo un escándalo en un campo laboral de la abogacía y criticaron fuertemente este tema, creo, seguramente me van a complementar. A ver, yo les podría conversar del siguiente caso que me parece muy ilustrativo. Avianca versus Mata. El señor Mata estaba viajando justamente de El Salvador a Estados Unidos y en el vuelo le golpean con un carrito de comida, ¿no? Y, en la rodilla. Y él señala que a partir de ese golpe ha sufrido un gran desmedro físico, entonces nos vamos a ir por torts, por daños en Estados Unidos. Le causaron un dolor insufrible y demandó a la compañía. Pero el momento que demanda, justamente a través de sus abogados, etcétera, ponen una serie de jurisprudencia que la contraparte, los abogados de Avianca, no pudieron identificar. Entonces, como podemos imaginar, como es un sistema jurisprudencial, sobre todo, de common law, eso es muy raro. Entonces, los abogados de Avianca le dicen, pese a los mayores esfuerzos que hemos hecho, buscamos en Westlaw, que es el buscador que ellos tienen, no podemos encontrar esta jurisprudencia. Entonces, luego de mucho tiempo, pese que el juez ya les dijo a los abogados del señor Mata, bueno, a ver, preséntenme en esta jurisprudencia que ustedes dicen que existe porque nadie la puede encontrar. Y luego dijeron, bueno, nos equivocamos, utilizando ChatGPT presentamos una jurisprudencia inexistente. Entonces, como podemos imaginar, eso es absolutamente grave. También en el campo laboral, me imagino, presentamos un reporte con datos, información o antecedentes falsos, tiene justamente un grado de responsabilidad. Entonces, en ese aspecto, solo para resumirles qué es lo que pasó, efectivamente se les sancionó, se les sancionó económicamente a los abogados, incluso se les llamó a testificar ante el juez y admitieron que cometieron un error al confiar completamente en el sistema, creían que ChatGPT era confiable y que la jurisprudencia que ellos obtenían, le reflejaba, era verídica. Entonces ya sabemos, al menos a todos los que estamos en el tema de la praxis, de la abogacía, tenemos que cuidar justamente lo que se presenta, sobre todo por el interés del cliente. Entonces, ese es un buen escenario de que hay que tener mucho cuidado sobre esta tecnología. No sé si ahí quisiera complementar a Pablo o Fernando igualmente. Listo. Bueno, aquí ya recibimos una licitación. Dice, quisiera que hicieran otro seminario donde hablen sobre la inteligencia artificial y su vinculación con la jurisprudencia y el derecho. Esperamos un próximo seminario. Creo que no habría, hasta por el tiempo, nada más que añadir. Agradezco muchísimo su atención, su interés a las cientos de personas. Igual están varias personas conectadas por las redes sociales de la universidad y otros canales institucionales. Muchísimas gracias y agradecer sobre todo al profesor Fernando Díez, a Pablo por su presencia, por su tiempo, por ser tan generosos en compartir sus conocimientos y esperamos sobre todo generar próximos seminarios al respecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Pozo, profesor Carrasco. Ha sido un placer. A todos los asistentes, un auténtico placer. Espero que podamos repetir pronto. Un cordial saludo desde España a todos. Igualmente, que les vaya muy bien y muchas gracias por este magnífico evento. Hasta luego. Gracias, un excelente día.